Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques, de las criptomonedas y del Internet libre. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy nos acompaña Juan Francisco Bolaños, quien ustedes seguramente ya conocen, pues él trabajaba con nosotros el año pasado. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Bienvenido. Hola Alejandro, muchas gracias. Es un gusto para mí estar contigo nuevamente. Es un gusto tenerte aquí. Mira, nosotros queremos ahora que nos cuentes sobre tu experiencia en lo que es las blockchains para el sector privado. Y bueno, algo que se me olvidó mencionar es que Juan Francisco es autor de un libro que se llama Criptoeconomía, que claro está a la venta en toda Latinoamérica y trata Bitcoin para un público que no conoce la tecnología y trata las cadenas de bloques también para un público que no conoce la tecnología. Entonces, tal vez mejor comencemos por ahí. Cuéntanos cómo te fue con el libro, cómo estuvo la experiencia de escribir el libro y, y bueno, cuál ha sido el feedback que has recibido. Bueno, fue mi primera experiencia. Yo realmente nunca antes había escrito algo, Ujú. menos un libro. De hecho, había colaborado con Academia Blockchain a través de la escritura de artículos. De hecho, ahí se despertó mi interés por escribir y precisamente creo que esa fue una de las razones que me motivaron a ir un poco más allá y querer escribir un libro en español, porque pues como tú sabes, toda tecnología nueva o relativamente nueva, pues básicamente se encuentra la mayor parte de información en inglés. Y en español todavía no se encuentra mucho. Y tuvimos esta idea, digo tuvimos porque yo soy uno de los coautores del libro. Los otros dos coautores son Frank Lutike, que de hecho le conoces, y Carlos Galarza, que me parece que no le conoces, pero en todo caso decidimos reunirnos los tres y escribir el libro dividiéndonos los temas, distribuyendo los temas. Y yo básicamente me encargué de abordar todo lo que tiene que ver con blockchain, con la tecnología, con sus aplicaciones. Ujú, Esto a manera introductoria, de la manera más simple, para que cualquier lector pueda entender fácilmente de qué se trata. ujú, Frank se encargó más que nada de hablar sobre las criptomonedas, sobre los diferentes tipos de criptomonedas, y Carlos se encargó en cambio de escribir sobre cómo invertir en el criptomundo. O sea, le ujú, dio ese enfoque de finanzas personales, de cómo tú empezar a invertir en este mundo de las criptomonedas. ujú. Entonces tiene básicamente esas tres secciones y como te digo, es un libro bastante amigable que pues, puede ser leído por cualquier persona y puede ser entendido fácilmente. No es Ujú. necesario que tengas un trasfondo de conocimientos informáticos ni financieros para entender lo que está escrito ahí. Ujú. Y creo que eso le hace interesante. ¿Cómo se Desde el llama el principio, libro perdón, completo? Se llama Criptoeconomía. cómo Bitcoin y blockchain están cambiando al mundo y tus finanzas. Sí, Sí, es un título largo, yo no me lo sé de memoria, solo le digo criptoeconomía igual, ok. porque de hecho pienso que aborda mucho de esos temas y es un buen término que engloba, digamos, todo lo que yo te acabo de comentar. Ujú. Entonces, el libro se ha estado vendiendo en Amazon tanto en formato, en ejemplares impresos, como en formato digital, y eso nos ha permitido llegar a diferentes países de habla hispana. De hecho, el año anterior estuvimos como bestseller en la categoría de tecnología en Amazon. Qué bueno. Nos duró durante un par de semanas, o sea, fue interesante. Ah, qué bueno. Incluso dado que esta tecnología todavía no es parte del mainstream y hay muy poca gente que la conoce, entonces realmente fue alentador que o que se haya despertado ese interés por el público de habla hispana de conocer sobre esta tecnología. Ujú. Justamente está convirtiéndose en parte del mainstream ahora esta tecnología. Entonces, bueno, y justamente tú escribiste la parte de las cadenas de bloques, de blockchain, del libro. Creo que es algo que sin duda le va a interesar a nuestra audiencia. ¿Qué temas abordaste en esos capítulos que escribiste sobre blockchain en el libro? Ujú, Básicamente, ¿qué es una blockchain? Los tipos de blockchains que existen. Abordé un poco de historia también, de dónde sale, ¿no es cierto? De dónde ujú, salió esta tecnología, cuáles fueron sus primeras aplicaciones, obviamente Bitcoin. Y fui un poco más allá
al tratar de explicar cuáles son las aplicaciones fuera del ámbito financiero. O sea, es decir, ¿para qué yo puedo utilizar blockchain fuera del ámbito monetario o financiero y aplicar esa tecnología en diferentes ámbitos como, qué sé yo, los seguros o el ámbito legal, la agricultura, pues, la Ujú. agroindustria, los alimentos, etcétera? Porque de hecho Ajá. hay algunas aplicaciones muy interesantes y muy novedosas Ujú. que ya se están empezando a ver. Y de lo que yo tengo entendido, tú tienes una empresa que activamente instala sistemas blockchains en el sector privado, en unas industrias que no son directamente financieras. Entonces, creo que tú eres una persona, la persona adecuada que nos puede contar cómo se está expandiendo esta tecnología fuera del sector financiero, fuera del sector de las monedas, las criptomonedas. Sí, entonces, ¿cómo ves ese avance de las cadenas de bloques? Es muy interesante, pero todavía está dando sus primeros pasos. Ujú. Hasta el año anterior te podía decir que hubo una gran expectativa, o más bien hasta el año 2019, pero el tema de la pandemia como que puso en stand-by muchos de los proyectos que teníamos, porque Ujú. es obvio que, y peor se trata de una tecnología nueva y hay un periodo, una época de crisis, pues muchas de las empresas como que se cuidan un poco en sus inversiones y gastos y deciden pues ya no continuar con ciertos planes que tenían, ¿no es cierto? Y eso a nosotros nos Ujú. afectó bastante. Pero en Mm. todo caso, a partir de este año hemos notado un resurgimiento en el interés. Ujú. Entonces, tenemos muchos prospectos, muchos clientes que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, yo tengo este problema y quiero que tú me digas si es que podemos solucionarlo con blockchain o no. Que Ujú. básicamente es un buen approach porque definitivamente hay que reconocer que esta tecnología no es la panacea, Ujú. ni que puede aplicarse a cualquier caso. Ujú. ¿No es cierto? De hecho, pues podemos hablar después de un momento en qué casos muy particulares puede aplicarse satisfactoriamente y efectivamente, pues vale la pena invertir en el desarrollo y la implementación de soluciones de software en esta tecnología y en cuáles casos no. No, justamente vamos por ahí. Quisiera saber, idealmente, cuál es el caso de uso de una blockchain privada. Porque existen blockchains privadas. Amigos, si es que ustedes no han escuchado todavía, hay mucho dinero desarrollando blockchains privadas en diferentes partes del mundo. En este video, en este canal, en Academia Blockchain, puedes encontrar varios videos sobre blockchains privadas. Entonces, ¿cuál es el caso de uso ideal para el sector privado? A ver, primero hagamos una distinción. Ujú. De hecho, nosotros hemos decidido enfocarnos en el desarrollo de soluciones basadas en blockchain para el sector privado, Ujú. pero que utilizan blockchains públicas, como Ethereum, por ejemplo. Al inicio nos enfocamos en Hyperledger, eh, pero en todo caso, al menos desde nuestro punto de vista, y eventualmente tú compartes mi opinión, para mí una blockchain privada no tiene mucha razón de ser, porque definitivamente va a haber siempre alguien que de todas maneras la controla, ¿no es cierto? Que tiene el poder sobre la gestión de esa información. Ujú. Entonces puede ser alguien o un grupo de gente. Ujú. Entonces de esa manera como que el concepto de una blockchain en sí no se aplica tanto. O Ujú. sea, más, para mí es simplemente más de lo mismo, pero con un nombre más bonito. Ujú. Y simplemente se utiliza para decir, yo estoy usando blockchain y en este caso una blockchain privada que es igual de cerrada o hermética que una base de datos convencional, pero que cuesta 10 veces más. ¿No es cierto? Sí, sí. Y bueno, habría que tal vez elaborar un poco sobre qué es Hyperledger y Corda, porque estoy seguro que algunos de ustedes no han escuchado. Hyperledger y Corda son blockchains privadas, son soluciones de blockchains privadas. Entonces, que no son públicas. Quizás puedes elaborar un poco más en eso, en esa definición. Ujú. Sí, o sea, básicamente una blockchain privada está conformada por un consorcio de personas o de organizaciones que deciden unirse entre sí y compartir datos. Básicamente de eso se trata. Ujú. Pero, como te decía hace un momento, esa información que ellos comparten sigue siendo privada. Que en todo Ujú. caso, definitivamente hay información que tiene que ser privada. Ujú. Pero la idea precisamente de una blockchain, o como yo la concibo yo, es que sea una plataforma o un protocolo abierto, ¿no es cierto? En que se puedan compartir libremente todo tipo de información,
Eso sí, pues información que tú sepas que está segura porque no puede ser censurada, ni puede ser bloqueada, ni puede ser borrada, ni puede ser confiscada, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, así es como yo hago esa distinción. Entonces, efectivamente, habrá gente que defiende la funcionalidad de una blockchain privada, básicamente en lo que tiene que ver con plataformas de datos abiertos, Mm. abiertos entre comillas, porque igual esos datos van a ser compartidos solo entre los miembros del grupo o del consorcio, que Ujú. eventualmente está bien, porque eso hace que haya más transparencia en la gestión de los datos de ese grupo de personas o empresas, más Ujú. no, así no sea de ámbito público, pero en todo caso creo que genera más transparencia. Pero eventualmente tú puedes, digamos, cumplir con la misma función, o sea, tú tener un sistema de datos abiertos que funcione en una blockchain pública, como Ethereum, por ejemplo. Eso es posible y Ujú. efectivamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por otro Ujú. lado, nosotros preferimos utilizar las blockchains públicas, en este caso específicamente Ethereum, en lugar de las blockchains privadas porque nos parece que son mucho más funcionales e incluso su implementación es mucho más económica. Ya. Y de hecho, para los fines que nosotros estamos usando, creo que es un respaldo para todas las partes involucradas saber que esa información está gestionada sin intermediarios, o sea, es decir, esa Ujú. información está gestionada sin que haya un controlador de esa información, que creo que ese es uno de los grandes vicios de Ujú. los sistemas centralizados. Entonces, el rol de Ethereum es... ¿Cuál es el rol de Ethereum en estas implementaciones de una blockchain, de una funcionalidad para las blockchains privadas? O sea, en Mm. este caso, partamos de la premisa de que lo que nosotros estamos haciendo es creando soluciones de registro de evidencias digitales, que se llama. Ese es el nombre muy general que yo le doy, Ujú. ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que yo les digo a mis clientes? ¿De qué te sirven a ti guardar, ¿no es cierto? Y gestionar tantos datos, porque básicamente las empresas se han convertido en unas máquinas de gestión y almacenamiento de datos de todo tipo, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí? O sea, ¿de qué te sirve acumular tanta información si es que esa información en algún momento carece de valor probatorio? Ujú. Que creo que Ya. es bastante importante tú poder comprobar confiable y fehacientemente Ujú. el origen de esa información y eventualmente el flujo que esa información siguió a Ujú. través del tiempo. Ujú. Y en este caso, una blockchain, particularmente hablando de la de Ethereum, en este caso, es una herramienta que nos permite dotar de un carácter probatorio a cualquier tipo de información. Ujú. ¿Sí? Entonces, si quieres verlo desde este punto de vista, la blockchain de Ethereum actuaría como una especie de notario, Ujú. ¿no es cierto? Ok. Se encargaría de dar de certificar y de verificar la Ujú. autenticidad de cualquier tipo de documento o de una secuencia de datos determinada en un momento determinado del tiempo. Ujú. Entonces, a partir de esa idea, tú puedes empezar a encontrar un sinnúmero de aplicaciones. Ajá. Y claro, ahí vamos ahí, pero antes tal vez vale hacer un paréntesis y decir, ok, miren, la información que se graba en la cadena de bloques es imposible de cambiar porque todos los nodos guardan la información y verifican la información de los otros, entonces ninguno puede cambiar la información. Todos los nodos tienen un mecanismo de consenso, de tal manera que si es que uno hace trampa o cambia la información o genera una información errónea, ese bloque no es aceptado en la cadena de bloques. Entonces toda la información que se guarda en la cadena de bloques tiene que respetar las reglas del protocolo y no se puede cambiar. Entonces, Juan Francisco, ¿qué aplicaciones de las que nos estabas comentando que pueden ir encima de este sistema informático inmutable, qué aplicaciones son las que más te atraen? A ver, nosotros hemos identificado básicamente 4 casos de uso, que a su vez dentro de cada uno de estos casos puedes encontrar, ir más lejos y encontrar más casos de uso. Antes de decirte cuáles son esos 4 casos de uso, creo que conviene eh, definir cómo nosotros tratamos a esa información que se registra en la blockchain. Pues básicamente le tratamos como que fuera un activo, ¿sí? O sea, es un conjunto de datos que se convierten en un activo. Entonces, ¿y ese activo qué contiene?
puede contener cualquier tipo de información. Por ejemplo, puede contener un sello de tiempo, que de hecho eso lo va a tener si es que se registra en una blockchain como Ethereum. Puede contener direcciones de las transacciones, ¿no es cierto? ¿Quién emitió esa transacción? ¿Quién la recibió? Y no solo estoy hablando de dinero, sino de cualquier tipo de dato o documento o secuencia de datos. Puede contener referencias, ¿no es cierto? Puede tener realmente cualquier tipo de información, con la particularidad de que esa información va a tener un sello de tiempo y como tú decías, esa información va a ser inmutable. Y Ujú. eso pues le convierte a sí misma o le da una dimensión de confianza a sí misma sin Mm. la necesidad de que intervenga un intermediario que diga, sí, yo certifico que esta información es auténtica o es confiable o es fehaciente, que Ujú. creo que ahí es donde reside el poder de esta tecnología, en la que básicamente nos permite deshacernos de intermediarios de confianza o de buena fe. Ujú. ¿Ya? Ujú. Entonces, dicho esto, hemos encontrado básicamente estos cuatro aplicaciones que te voy a comentar. Ujú. Pues por un lado está la tokenización, que Ujú. si bien es cierto puede ser que sea una de las más comunes y Ujú. tal vez una de las que menos estamos nosotros trabajando, Ujú. pero en todo caso es interesante porque la tokenización te permite a ti darle una representación digital a cualquier tipo de activo, Ujú. ya sea un activo digital, ¿sí? Ujú. O un activo físico incluso. Entonces, ¿qué logras básicamente tú al tokenizar cualquier tipo de activo? Pues hacerle trazable, o sea, es decir, que tú puedes automáticamente describir o identificar el flujo que ese activo siguió a través del tiempo. Si digamos, si es un activo fungible, por ejemplo, tú puedes trazar las transferencias de propiedad que ha sufrido ese activo a través del tiempo, ¿no es cierto? Ujú. Puedes también, a pesar de que ya lo dije, Ujú. cuando tú tokenizas un activo, puedes hacer transferencia de propiedad de una manera mucho más rápida y confiable Ujú. y dejar de depender en este caso, de La documentos notaría. físicos, de Ujú. notarías, justamente. Esa precisamente es la segunda aplicación en la que efectivamente estamos trabajando. Ujú. Estamos ya en pruebas, yo te diría ya casi en versión 1.0 Ujú. de un software as a service Ujú. que va a funcionar como una notaría digital. Ujú. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues básicamente que esta aplicación, este software as a service, actúe como o sirva como un registro incorruptible de datos, que, como te dije antes, permita dar valor probatorio de la existencia de cualquier tipo de documento, incluso físico o digital, que básicamente es lo que hace la notaría, ¿no es cierto? Una notaría, pues, como todos conocemos, pues lo que hace es dar buena fe, ¿no es cierto?, de la existencia de algún documento o de la existencia de algún acuerdo entre personas. Ujú. ¿Cómo funciona actualmente una notaría? Pues requiere ineludiblemente de la presencia física de las partes que van a firmar un documento y del notario que actúa como un verificador o un certificador, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, esa función hasta cierto punto ya puede ser reemplazada por esta tecnología, Ujú. ¿sí? Entonces, como te explicaba, pues al convertirnos en una notaría digital, podemos dar ese servicio de notarización de todo tipo de documentos, contratos de compra y venta de todo tipo de cosas, eh, verificación de firmas digitales, trazabilidad, como te decía, de los documentos en el caso de que se trate de un contrato Ujú. en la que ha habido transferencia de propiedad, que eventualmente eso se puede hacer actualmente porque existe, pero es un trabajo engorroso porque depende de archivos físicos, ¿no es cierto? Ujú. Podemos hacer también trazabilidad de cumplimiento de requisitos, por ejemplo, que eso es algo básico en cualquier tipo de contrato, Ujú. y con la mira de eventualmente de que en algún momento eso ya pueda ser totalmente automatizado a través de contratos inteligentes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que involucre el movimiento de dinero automáticamente, ¿no es cierto? Claro. Eso va más allá porque todavía creo que no estamos en esa fase. La tercera aplicación son los datos abiertos, que hablamos de alguna Ujú. manera y que Ujú. de una u otra forma tiene relación con el tema de la notaría digital. Ujú. Pues en el caso de un sistema de datos abiertos, los datos de un activo digital determinado, como hablamos hace un momento, que puede ser cualquier tipo de datos, Ujú. son compartidos por un grupo de personas.
por un grupo de gente o un grupo de empresas, de organizaciones que forman un consorcio. ¿Con qué novedad? Con la seguridad de que estas personas que forman parte de ese consorcio o estas empresas pueden compartir esos datos con la plena seguridad de que esa información no va a ser violentada de ninguna manera por ninguna de las partes que conforman ese consorcio. Ujú, Entonces aquí se me ocurre algo, pues un ejemplo, ujú. tal vez el primero que se me viene a la mente, se podría crear una aplicación basada en blockchain, en este caso en Ethereum, que puede tener los datos de los vehículos que se aseguran en las aseguradoras. Es Ya. decir, que se unan un grupo de aseguradoras y digan, vamos a tener una plataforma Ujú, basada en blockchain que va a gestionar toda la información de los vehículos asegurados que tenemos. ujú. Y vamos a compartir esa información entre todos. ¿Para qué? Pues hay diferentes objetivos, pero el objetivo más claro que yo tengo en la mente es Ahorrar que de esa seguros. manera los seguros pueden tener la certeza de que un cliente no va a cometer fraude al momento de hacer un reclamo, o Ujú, que un cliente no va a tener un activo asegurado en dos aseguradoras al mismo tiempo, por ejemplo. ujú, O si yo soy un cliente que tiene pues un seguro de autos con la aseguradora A ujú, y ese auto ha tenido 5 choques del último año, ujú. ¿no es cierto? Yo me voy a otra aseguradora y pues, y eso es lo que ocurre ahora. Si yo en la aseguradora A tengo demasiados siniestros, yo me voy a la B Ujú, y voy a pagar una menor prima que en la aseguradora A porque ellos no tienen un registro de mi perfil de riesgo, ¿no es cierto? ujú. Entonces, al tener una plataforma de datos abiertos que registra esta información, en este caso los siniestros de un automóvil, Sí, todas las aseguradoras pueden conocer cuál ha sido el historial de ese vehículo a través del tiempo claro. y de esa manera mitigar los riesgos. Sí, lo mismo Y se puede defin decir de los pacientes y los hospitales y la historia del médico. Sí, ¿no es sí, cierto? es Claro. una aplicación muy parecida. O sea, en Ujú, este caso, en vez de que sea, de que esta aplicación datos abiertos contenga datos de los autos, ujú, puede contener datos de las historias clínicas, ¿no es cierto? ujú. Y lo Interesante. interesante en las historias clínicas, al igual que en los vehículos, es que tú estás, como quien dice, agrupando, reuniendo toda esa información que se encuentra dispersa actualmente en diferentes sistemas de Ujú, gestión de información y ujú. que normalmente esa información en primer lugar no se encuentra actualizada y en cada uno de los sistemas eventualmente puede ser diferente, ¿no es cierto? Son silos Entonces, de información desactualizada. Sí. justamente, Ujú, entonces si yo voy al hospital A, ahí tienen una versión de mi historia clínica. Si voy al hospital B, tienen otra versión de mi historia clínica, ¿no es ujú, cierto? Entonces, sería muy interesante que se pueda unificar esta información en una plataforma de datos abiertos que pueda ser compartida, en ujú, este caso entre los diferentes prestadores de servicios de salud, para que ujú, puedan acceder a tu historia clínica actualizada. ujú. Y Claro. eventualmente que incluso el usuario, el paciente en este caso, que es el dueño legítimo de esa información, Ujú, pueda decidir qué tipo de información comparte con cada uno de los prestadores de servicios en este caso, que eso de hecho es posible hacerlo. claro. Y Y así ahí se se requiere un evitaría poco cualquier tipo, de ética, ¿no? definitivamente. Justamente para no tener todos los datos del lado del servidor, sino también dejarle la llave al cliente, ¿no? O a la persona, la Sí, llave y privada. eso en el futuro eventualmente le podría permitir al cliente monetizar esa información. Ujú, Digamos que hay una farmacéutica que quiere hacer unos ensayos clínicos de un fármaco y necesita estudiar la información de las historias clínicas de la gente, que de hecho eso ya lo hacen, pero pero no te... normalmente ellos obtienen esa información gratuitamente y sin permiso de los pacientes en muchos casos, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, si es que trasladamos toda esta información a una plataforma basada en blockchain, datos abiertos, Ujú, los pacientes podrían monetizar, o sea, la farmacéutica podría decirte, oye, a mí me interesa tu historia clínica, así que por favor, compártela conmigo y yo te hago un pago a través de la misma red mm, en cualquier criptomoneda, ¿no es cierto? sí, Eso es fabuloso. sí, sí, Eso no se está viene, pasando todavía, pero pero pienso que en algún momento va a pasar. Se se viene. viene un cambio interesante. Así Sí. es. Por ahí Y mencionaste el tema de la trazabilidad, que creo que es algo que muchos de nosotros, o bueno, mucha gente en general, se pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto de la trazabilidad en blockchain? ¿Podrías como tal vez elaborar un poco más en eso? Porque sé que hay una industria entera que es la de la cadena de suministros,
qué se relaciona con la trazabilidad en blockchain. Creo que queda un poco suelto. Ujú, Sí, a ver, la trazabilidad no es un concepto nuevo, de ujú, hecho siempre ha existido. Hay ujú, diferentes herramientas que se pueden utilizar para hacer la trazabilidad, pero es un proceso bastante caro porque involucra la participación de muchos eslabones de la cadena de suministro. Y ujú, por tanto, hasta antes de la existencia de blockchain, era un proceso bastante caro que estaba a disposición pues, de muy pocas personas que tenían un gran músculo financiero, ujú. precisamente por el costo. En el caso de la trazabilidad, lo que ha hecho blockchain es reducir drásticamente los costos Ya. de ese proceso. ¿Y qué es la trazabilidad? En términos muy simples, básicamente es la descripción, ¿no es cierto?, del flujo o de los pasos o del camino que sigue cualquier producto Ujú, a lo largo de la cadena de suministro. O sea, básicamente es como una bitácora, ¿no es cierto?, como ujú, un registro que pues lo que hace es contener todos los pasos, todo el historial de ese producto. ujú, Y lo interesante es que no solo tú puedes trazar activos físicos, o sea, como en este caso, qué sé yo, me voy a inventar un aguacate, ¿no es cierto? O una caja de aguacate o un embarque de aguacate. ujú, Tú puedes registrar también documentos digitales, como hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? ujú, Entonces yo tengo, digamos, un título de propiedad de un vehículo, ¿no es ujú, cierto? Y ese vehículo va, pues, pasando de propietarios a través del tiempo. Esta tecnología a nosotros nos permite precisamente realizar la trazabilidad del historial de ese vehículo con plena confianza, porque sabes que esa historia que te cuenta la trazabilidad es verídica, es fehaciente ujú. y eventualmente es mucho más confiable que esa misma historia que te puede contar en este caso la Agencia Nacional de Tránsito, que se entiende que ellos tienen Ujú, una base de datos que gestiona esa información, ujú. pero todos sabemos que esa base de datos es susceptible de Corrupción. modificaciones y de corrupción. Sí. Así es. Sí, En este entonces, caso, un sistema de estos basado en blockchain, en términos muy realistas, sería incorruptible, hablando así. claro, entonces Entonces, eso ofrece ventajas, hay una pues, consecuencia directa para la gobernanza de los pueblos, ¿no? correcto. Esta tecnología. Y Ujú, de hecho, tú hablando de gobernanza, que me parece perfecto porque me hiciste acuerdo de algo que yo iba a decir antes, ujú, esta tecnología también puede utilizarse para hacer sistemas de gobernanza en empresas, por ejemplo. ujú, Cuando tú tienes una organización muy pequeña, realmente no es del todo necesario, ujú, porque tú mal o bien puedes controlar en la gran mayoría los actos o las decisiones que se toman dentro de una organización pequeña. ujú, Pero hablemos ya de una empresa que tal vez tenga cientos o miles de empleados. ujú, Ahí todo el tiempo están ocurriendo actos que eventualmente incluso tienen implicaciones jurídicas. Entonces, lo que hacen actualmente las empresas es gestionar esa información en actas, ujú, ¿no es cierto? En papel físico, donde van anotando, digamos, todas las novedades que han ocurrido a través del tiempo. ujú, ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Me voy a inventar. Puede ser una sesión de acciones, ¿no es cierto? Se vendió una parte de las acciones de la compañía a tal persona, ¿no es ujú, cierto? Y toda esa información se va registrando en un libro de actas, porque incluso eso pues pide la ley en muchos países. ¿No es ujú, cierto? En el caso de Ecuador, pues básicamente existe la superintendencia de compañías, que es la que regula las compañías, y ellos te dicen, usted tiene que tener un libro de actas en su oficina donde se registra absolutamente todo lo que ocurra, básicamente hablando en términos de las reuniones de los socios, ¿no? De ujú, juntas, tanto de juntas ordinarias como extraordinarias de accionistas, ujú, que básicamente se entiende que son reuniones formales en las que se toma decisiones trascendentes en la empresa. ujú, Entonces, esos libros de actas tienen que reposar físicamente en la empresa. ujú, ¿Por qué? Porque puede ir un inspector de la superintendencia de compañías a solicitarte ese libro de actas para hacer una auditoría, por ejemplo, ¿no es cierto? ujú, Entonces, ¿qué ocurre muchas veces con esos libros de actas? Que como están escritos en papel y están controlados por alguien, ujú, esos libros de acta pueden ser modificados ujú. por alguna razón, ¿no es cierto?
Claro. de buena o de mala fe. Ujú. Entonces, esta tecnología lo que te permite es trasladar esos libros de actas a una blockchain en la que efectivamente va a haber un timestamp, ¿no es cierto? Un sello de tiempo que va a registrar inmutablemente todos esos actos o todas las decisiones que se han tomado en la empresa, ¿no es cierto? Sí, Y sí. de esa manera, pues, por un lado, tú evitarías que efectivamente haya fraudes o haya manipulaciones deliberadas de esa información, que Ajá. como te digo, eventualmente puede tener implicaciones legales. Ujú. Y eso logras por un lado y por otro, tú facilitas el trabajo a los reguladores. ¿Por qué? Claro. Porque en este caso el inspector ya no tiene que ir a tu oficina a pedirte un libro físico, Ujú. sino pues tú simplemente le das unas credenciales de acceso Ya. para que él pueda verificar en tiempo real a través de Internet Ujú. todos los actos que se han ido registrando en ese libro de actas, digamos Ujú. así. Interesante. Entonces, es otra de Ujú. las grandes aplicaciones y de hecho, aquí en Ecuador, no sé si tú sabías, Ujú. pero hace un par de meses se aprobó una normativa en la Superintendencia de Compañías que permite registrar los libros de actas en blockchain. Ya, qué bueno. Estamos avanzando. Ujú. Sí, estamos avanzando, es alentador. Ujú. Entonces, eso abre otra posibilidad, como te digo, Ajá. de aplicación de esta tecnología. Y eso está involucrado directamente con la gobernanza de una empresa. Sí. Y bueno, hablando de empresa, en el futuro creo que es muy posible que veamos a las acciones tokenizadas y bueno, a diferentes tipos de papeles de una empresa tokenizadas, bonos, acciones, diferentes tipos de propiedad de la empresa tokenizadas y podrían tener como una relación con las actas, podrían estar en un contrato inteligente, no sé, me imagino. Mm. Justamente, Ujú. de hecho, es muy importante porque como hablábamos en una organización grande, Ujú. como se entiende que ya hay una estructura muy definida y que hay Ujú. delegación de funciones, hay Ujú. muchos cargos ejecutivos que tienen grandes responsabilidades y muchas de las decisiones que se toman actualmente se hacen contractualmente, o sea, son contratos internos que se manejan dentro de la organización en Ujú. las que de antemano hay alguien que firma y asume determinadas responsabilidades, ¿no es cierto? Ujú. Entonces tú al trasladar todo ese trabajo, toda esa gestión de la información al ámbito digital, estás ahorrando mucho tiempo y mucho dinero. Y eventualmente estás ayudando a que la gobernanza y la gestión de esa información eh, sea más transparente, Ujú. Ya. lo cual creo que beneficia tanto a la empresa como a sus clientes, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, claro, ahora creo que nos has descrito excelente, de una manera excelente, cuáles son las aplicaciones blockchain que estamos viendo desarrollarse y cuáles son las funcionalidades que las empresas están aprovechando de esta tecnología de información distribuida. La pregunta que queda es, ¿cuáles crees que son los retos que tiene que superar esta tecnología para continuar expandiéndose? ¿Qué es lo que le ves que tiene que pasar para que continúe su expansión? Ujú. A ver, primero te contesto esta pregunta y después te termino con la cuarta aplicación que no te he comentado todavía que hemos encontrado. Pero Ya. primero te contesto esta pregunta. O Esta al revés, pregunta. como prefieras. No, de una vez te contesto. Sí. A ver, el gran reto con el que nos hemos topado es que en términos muy generales la gente se resiste a la transformación tecnológica. Y no solo hablo desde el punto de vista de blockchain, sino en realidad mucho antes. Ujú. Eh, si tú ves ahora, creo que la pandemia ha servido mucho para, o ha obligado a que las empresas tiendan hacia la digitalización de muchos de sus procesos, lo cual es alentador sin duda alguna porque eso va a permitir, tal vez de una manera más acelerada, la adopción de esta tecnología, porque efectivamente van a encontrar casos de uso, que Ujú. tal vez antes no eran tan evidentes porque todavía la gente podía moverse libremente y no había ese temor del contacto personal. Ujú. Ahora creo que esa realidad ha cambiado un poco, ¿no es cierto? Y eso, de hecho, ayudaría a que esta tecnología se adopte. Ujú. Eso por un lado. Ujú. Y por otro, pues creo que todavía hay mucho desconocimiento en lo que tiene que ver con esta tecnología y por tanto al haber desconocimiento hay desconfianza, porque la gente no está acostumbrada o más bien no le gusta perder el control sobre algo. Los seres humanos somos obsesionados con el control, ¿no es cierto? Ujú. Porque Ya. pensamos
que podemos controlar las cosas, cuando realmente el control es una ilusión muchas veces. Ujú, Pero en todo caso, no podemos entender que la información de, en este caso, nuestra empresa, ujú, esté distribuida a lo largo y ancho del mundo en diferentes nodos. ujú. Ya. Cuando realmente lo que se entiende de eso es que mientras más distribuida esté la información, va a estar más segura. Ujú, Pero, digamos, la gente todavía no se da cuenta de eso y prefiere seguir ujú, gestionando la información localmente. Y si ujú, puede ver el servidor en su empresa que está ahí físicamente presente, mucho mejor, porque eso le hace sentir seguro, ujú. cuando en la práctica es totalmente lo inverso. Si incluso actualmente hay mucha resistencia a utilizar servicios en la nube, por ejemplo. Claro, ya. Eso tiene que avanzar. Sí, Sí. entonces por ese lado hay mucho camino que recorrer, pero como te digo es alentador porque vemos que ya hay bastante interés por parte de algunas empresas que están encontrando valor Ujú, a las aplicaciones de blockchain. Entonces, ujú. esas son las dos barreras que yo he identificado por lo pronto. Ya. Porque eventualmente ya ni siquiera el costo, porque efectivamente el costo de desarrollo e implementación sigue siendo más costoso que un desarrollo convencional, Ujú, pero el precio ha ido bajando ujú, y era algo que pues era de esperarse totalmente, ¿no es cierto? ujú. Esas son las dos barreras. Y de ahí, hablando de la cuarta aplicación que de una u otra manera tiene relación con la notaría digital, pero que se le puede separar un poco igual, es esto que nosotros hemos llamado el testigo digital, Ujú, que básicamente es la certificación y la verificación de la respuesta de un determinado servicio ujú, a través de la compartición de un log, ¿no es cierto? O bitácora de eventos entre dos partes. ujú, Entonces, voy a ser muy general en el ejemplo que te voy a poner, pero digamos que la empresa uno solicita un determinado servicio. Para no complicarnos, un servicio digital, ¿no es ujú, cierto? De cualquier índole. Entonces, la empresa 2 lo que hace es recibir esa solicitud y envía una respuesta a esa solicitud, ¿no es cierto? ujú, Entonces, el siguiente paso es que la empresa uno, una vez que ha recibido ese servicio, solicita la confirmación de que ese servicio se ha prestado, ¿no es cierto? ujú. La empresa 2 envía la confirmación de la prestación de ese servicio y se registra la evidencia de la prestación de ese servicio en una blockchain. O más bien, se Ya. registran todos los pasos que están involucrados Ujú, en la solicitud de ese servicio, en una ya. blockchain. Entonces, tú de esa manera tú puedes garantizar que Ujú, efectivamente ese servicio se ha llevado a cabo en un momento determinado. ya. Ok, entonces se registran logs. Al decir se Sí. registran logs, ¿te refieres a se registra el log entero o se registra el hash de todo el log? Y el log se queda en la empresa. Y- Depende del Ujú, tipo de información y de la ujú, regulación que esté vigente en la jurisdicción. ujú, Porque si es que hay regulaciones de protección de datos, eventualmente tú te restringes a registrar el hash ujú, para no poner en riesgo a esos datos. ujú, Pero si es que hay una regulación, si es que ujú, hay o ujú, no hay una regulación de privacidad de datos, pues se facilita un poco el asunto, porque ujú. ya en este caso no tienes que ser tan celoso en el manejo de esa información y eventualmente todo el log podría registrarse. Ya. Así es. Y Lo más ahí. recomendable es registrar hashes, definitivamente, porque de esa manera Ujú, tú proteges la información, ujú, especialmente si se trata de información sensible que ujú, no debería ser de conocimiento público o caer en las manos no adecuadas, ¿no es cierto? ujú. Claro, y también surge el tema del costo y tal vez por ahí podemos entrar a otro tema que yo quería topar y es el costo de Ethereum. Ethereum cada vez está más y más costoso en términos de comisiones por transacción. Ujú. El gas de Ethereum está subiendo y no para de subir y si no solucionan esto, entonces hay algunos casos de uso que se vuelven inalcanzables por costo. Ujú, Eventualmente sí, pero la solución que nosotros hemos encontrado es hacer batches o lotes, ujú, agrupar, ¿no es cierto?, lotes de transacciones ujú. para enviarlas, qué sé yo, cada media hora, cada día, Mm, qué sé yo, porque tú puedes hacer eso. Entonces, claro. de esa manera, en lugar de tú registrar una transacción individual y pagar el gas por Mm, una transacción, tú puedes agrupar, formar grupos de transacciones, me voy a inventar. ujú, Puedes definir en el sistema que se transmitan a la blockchain ujú, cada 100 transacciones.
Entonces esas 100 transacciones pueden tomar, qué sé yo, en procesarse 1 hora, 2 horas, un día, no importa. Pero el momento en que se cumplen las 100 transacciones, recién ahí se transmite a la blockchain. Entonces de esa manera tú estás distribuyendo el costo del gas Ujú. dentro de ese grupo de transacciones. Claro, interesante. Y, Y ahí se y de puede hecho usar así ha también sido Merkle trees, ¿no? Eso es algo que se puede justamente. utilizar, árboles de Merkle. Eso también te iba a comentar. Ajá. También se puede utilizar árboles de Merkel. Ujú. Entonces, estamos viendo que a pesar de que haya esa gran escalada en el precio de Ether y que eso afecta el precio del gas, Ujú. eventualmente hay soluciones. Ya. Entonces, si hablamos de que el precio del Ether está bajo, eventualmente se puede transmitir de transacción en transacción, Ujú. pero existe esta otra alternativa que es agrupar las transacciones, ¿no es cierto? Y de Ujú. hecho, funciona bastante bien. Ok. ¿Y has considerado, o en la industria se considera salirse de Ethereum? ¿Se consideran otras blockchains o es como un estándar, más o menos por ahora, Ethereum, de lo que Yo tú has creo que escuchado? creo que Mm. por ahora es un estándar. O Ujú. sea, realmente en el ámbito privado podemos hablar de un estándar más las blockchains privadas, como tú hablabas, Corda o Hyperledger. Ujú. Yo te puedo decir que ese es el estándar, pero realmente hay otras empresas que tal vez tienen una visión un poco más abierta Ujú. y que efectivamente han decidido adoptar Ethereum como un estándar, Ujú. pero todavía hay mucho camino por recorrer y no creo que haya la disposición por lo pronto de arriesgarse a probar otra tecnología, porque en todo caso, Ujú. si hablamos de blockchains públicas, pues Ethereum es, junto con la de Bitcoin, una de las más antiguas y más probadas y que ya se ha demostrado que funciona, ¿no es cierto? Claro, entonces Ethereum es el rey en este ámbito. Así es, Sí, justamente. muy interesante. Bueno, pues Juan Francisco, nos has dibujado el ecosistema y nos has logrado explicar de una manera muy clara. Espero que haya quedado claro. Si tienen cualquier duda, por favor pónganle en la zona de los comentarios. La verdad que este ecosistema está cambiando bastante. Es probable que de aquí a 6 meses nos enfrentemos a algo diferente en el mundo de las blockchains en el sector privado. Entonces, Juan Francisco, eh, creo que tendremos que volver a conversar. De Desde aquí. luego, con todo gusto, Alejandro. Sí, bueno, entonces muchas gracias por venir, Juan Francisco. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tienes alguna red social en la que eres activo y estás participando alrededor de este tema? Sí, básicamente pueden encontrarme en Twitter, @criptoestratega, Ujú. o en LinkedIn, Juan Francisco Bolaños, y pues de esas dos maneras pues podemos estar en contacto. Perfecto. Muchas gracias. Ya pues Alejandro, a ti, muchísimas gracias. Chao. Chao.